tuvieron los primeros presidentes, esto va a ser su equivalente posteriormente, ¿no? En un edificio del cual Luciano nos va a contar su historia. Esperamos poder cruzar. Me da la impresión de que por el mercado no sé si será posible, porque se puede cruzar por toda la moneda, digamos, para salir a la plaza de la ciudadanía. Es interesante echar un vistazo ahí al patio de los cañones, de los naranjos, que es lo que permite a uno poder ver, ¿no? Pero estamos entonces frente a este sitio histórico, ¿no? Lleno de vida, y frente a la imagen de Diego Portales. Preguntaba a alguno de ustedes recién si hablábamos de José Manuel Balmaceda, el presidente Balmaceda. Claro. Y sí, vamos a hablar del presidente Balmaceda y también vamos a hablar de esta figura política. Ya hemos hablado de él. Acuérdense, sus restos aparecieron hace poco en la Catedral de Santiago. No es casualidad que esté aquí, en esta plaza, junto con las estatuas de Salvador Allende, de Eduardo Frei, allá, y de don Jorge Alessandri Rodríguez, ¿no? Quien vivía, entre paréntesis, en la Plaza de Armas, lo que llamamos el portal Bulnes, en esa zona, ¿no? Y hay siempre nosotros cuando llegamos aquí hacemos un juego, sobre todo con los más niños, porque ustedes saben, aquí se han vivido cosas tremendamente importantes y trágicas también para la historia, 1891, 1973, y todavía, obviamente del último evento, 1973, quedan algunas huellas, ¿no? Y tratamos de hacer algo lúdico, sobre todo con los niños, aquí en este lugar. Luciano. Ya, bueno, la plaza propiamente tal, esta existe solamente a partir de los años 30 del siglo XX. Antes de eso, esto era la casa de los Carreras, como hay una marca que señala ahí, la casa de Rodríguez y Carrera vivían aquí cerca, por eso también eran tan juntas en la historia. Claro, sí. El presidente Blanco Encalada vivía un poco más allá, don Benjamín Vicuña vivía un poco más allá. Entonces, esto era un edificio. Hasta 1930 fue el cuartel de granaderos, que era el regimiento que ofrecía protección, protección de honor más bien al presidente de la República. Son los mismos que actualmente hoy día andan a caballo cuando la presidenta sale en alguna ceremonia oficial. Los lanceros a caballo. El edificio de la moneda, que es el que le da sentido a todo esto, es un edificio que fue construido precisamente para la casa de amonedación, para la casa de acuñación de monedas durante los últimos años de la colonia. Fue una inversión privada de un señor muy rico que le solicitó al gobierno de la corona autorización para él acuñar monedas porque salía muy caro traerlas desde el extranjero y era un negocio. Él ponía la fábrica y la corona le da autorización para hacer las monedas y él obviamente sacaba un porcentaje de lo que ahí se hacía. Y en ese sentido el gobierno de García Carrasco, el último gobernador español, mandó construir, la iglesia de Santiago trajo a Toesca para mejorar la catedral y algunas de otras cosas, y se le pidió que hiciera un proyecto para la Casa de Moneda. El primer proyecto se trató de instalar donde está hoy día el teatro, el mercado central, el mercado central, pero Toesca consideró que el terreno era demasiado blando y no se podía instalar ahí. Después se instaló transitoriamente aquí en Moneda esa es la zona donde se ocupaba la residencia de la presidencia, del presidente y su familia, y la zona de acá era la zona donde hoy día actualmente son las oficinas de la presidencia propiamente tal. Entonces muchos de esos presidentes en realidad pasaban por dentro de su casa a su oficina. Y la parte de atrás, como decíamos, fue primero la casa de acuñación de moneda y después la Cancillería, durante muchos años. La Cancillería, siempre reclamaba la gente de la Cancillería que la Cancillería nunca tuvo una sede principal hasta que compraron el Hotel Carrera y se instalaron definitivamente aquí. Pero antes siempre estuvo repartido, por eso ocupaban el Congreso, ocupaban esto, ocupaban el Palacio Edwards y varios otros lugares, y ahora están concentrados en el antiguo Hotel Carrera. Entonces decíamos, la plaza, el edificio fue concluido en 1804, iniciado en sus funciones de Palacio Presidencial en 1846, hasta el golpe de Estado del 1973, en que fue semi-destruido y dejó de ocupar esas funciones hasta los años 80. ¿Qué más? La plaza de la Constitución. Hay circulando ahí un par de fotos donde aparece como estacionamiento. La plaza fue instalada como tal en 1930 recién, en que producto de este proyecto que mencionaba Volker, de que se iba a hacer un eje
político institucional que iba desde la actual cárcel pública hasta la Plaza Almagro. Si ustedes miran esto en perspectiva, la avenida Bulnes, y esto es un eje que pretendía constituirse en un eje cívico-político, así como las diagonales en Buenos Aires, como una cosa por el estilo, en que contemplaba toda esta reforma. Por eso los edificios de la avenida Bulnes son todos del mismo estilo, y estos edificios de aquí también. Son todos más o menos del mismo estilo. Buscan eso. Los arquitectos de esos son Smith Solar y Smith Miller, padre e hijo, que son los constructores de casi todos estos edificios de por aquí cerca. Y ellos son parte de los ejecutores de este tipo de proyectos. Al lado de la Moneda está la actual sede de la Intendencia de Santiago, Intendencia Metropolitana, la sede del gobierno regional. Antiguamente fue el edificio ocupado, en realidad fue construido para instalar ahí el diario conservador, llamado el Diario Ilustrado. El edificio fue construido en 1917, lo ocupó hasta 1930 y tanto el Diario Ilustrado, un diario opositor casi siempre, muy conservador, que construyó ese palacio para eso, y después el gobierno de Santiago lo compró y se instaló ahí. Al lado de eso está el edificio del actual Ministerio del Trabajo. Es un edificio bastante terrible porque está construido también en los años 30 como los otros, pero en él se produjo la matanza de los jóvenes nazis, conocida como la matanza de Seguro Obrero. En el año 38 hubo un intento de un putsch encabezado por, aparentemente, nunca se sabe, pero hay que decirlo, González Fomaré, uno de los líderes del partido nazi chileno, que trataron de realizar, algunos dicen que incluso Ibáñez estaba metido debajo, trataron de realizar un golpe de Estado contra Alessandri, contra el padre, Arturo Alessandri, y se acuartelaron la Casa Central de la Chile, algunos armados, los tomaron presos, los dispararon con cañones desde el Club de la Unión, botaron la puerta de la Casa Central. Por eso, entre otras cosas, se cambió la estatua de mármol que estaba en la puerta y se puso la de metal, y la de mármol se dejó adentro, la de Andrés Bello. Los jóvenes nazis salieron, hay fotos de ellos caminando custodiados por Carabineros. Carabineros tenía apenas 10 años, ni siquiera, instituido como cuerpo. Con ellos detenidos, los meten en el edificio del Seguro Obrero, y aparentemente según una orden directa del presidente Alessandri, unos dicen que después fue una arrancada de tarros del general Arregada, el general a cargo de las tropas, los matan a todos. Murieron, los fusilan en la escalera. Es bien siniestro en realidad. Murieron cerca de 50 jóvenes nazis ahí en esa escalera. 62. Hay una placa. 62 muertos. ¿Eran originales chilenos? Eran todos chilenos. Chilenos. Sí, eran chilenos. Sí. Pero eran nazis en esa época. En ese tiempo no era ningún pecado porque todavía Hitler no había salido. No había 138. Claro, de hecho los nazis no eran efectivamente, eso es importante la nota, porque Hitler no había empezado la guerra, primero. Todos sabían que Hitler tenía unas intenciones distintas del común de los gobiernos europeos, pero no era el personaje demonizado que hoy día conocemos. De hecho, el partido nazi en alguna medida participó en la coalición del Frente Popular. Entonces ahí, exacto, apoyó a Pedro Aguirre Cerda y todo. Entonces hay una cosa ahí bien contraria a Franco, claro. Exacto. No, sí, es un partido rarísimo. De hecho, Chile le declaró la guerra al eje, es decir, a Alemania, Japón y a Italia, en 1943. La guerra había empezado en septiembre del 39. En el 43 se demoraron un poquitito en declarar la guerra. Claro, se aseguraron de que... Claro. Porque lo presionaron caleta. Claro. Entonces, en ese sentido es importante la aclaración que en definitiva los nazis eran parte del juego político, pero obviamente había ahí una cosa más violenta, habían algunos armados.